En un rincón olvidado de Wisconsin, donde los campos se extienden como un mar de sombras, una granja solitaria escondía un secreto que helaría la sangre de cualquiera. Allí vivía Ed Gein, un hombre tímido de voz suave, al que todos consideraban inofensivo, pero detrás de sus ojos apagados se ocultaba una mente rota, capaz de horrores que ni la imaginación más oscura podía concebir. Máscaras de piel humana, muebles de huesos, un traje cosido con carne. Sus crímenes inspiraron Psicosis, la masacre de Texas y el silencio de los inocentes. Esta no es una historia de fantasmas ni demonio. Es la verdad cruda de un hombre que convirtió su granja en un templo de terror. Quédate hasta el final, porque los detalles te perseguirán. Si te atreves a seguir, deja un emoji de calavera en los comentarios. Adentrémonos en la oscuridad. Edward Theodore Gein nació el 27 de agosto de 1906 en La Crosse, Wisconsin, un pueblo donde la vida era tranquila, pero no para él. Su familia era un caldero de disfunción. Su padre, George, era un alcohólico errático, atrapado entre sus borracheras y arranques de violencia. Su madre, Augusta, era una fanática religiosa cuya voz resonaba como un látigo, predicando que el mundo estaba podrido por el pecado. Para ella, las mujeres eran la encarnación del mal, y su misión era proteger a sus hijos, Ed y su hermano mayor Henry, de esa corrupción. Corría el año de 1915. Fue entonces cuando Augusta trasladó a la familia a una granja aislada en Plainfield, Wisconsin. Era un lugar donde el mundo exterior apenas si existía. La granja era un reino de soledad. Ed y Henry no tenían amigos. Augusta, sin embargo, los vigilaba como un halcón, castigando cualquier intento de socializar con azotes o sermones interminables sobre el infierno. Ed, tímido y retraído, se aferró a su madre como si fuera una deidad. Ella le leía pasajes bíblicos sobre muerte y castigo, grabando en su mente una visión retorcida del mundo. En la escuela, Ed era un paria. Sus compañeros lo describían como un niño extraño que murmuraba solo o reía sin motivo, como si compartiera chistes con fantasmas. Una vez, una maestra lo sorprendió dibujando figuras humanas desmembradas, pero lo atribuyó a una imaginación infantil. Augusta reforzaba este aislamiento, diciéndole que las mujeres eran impuras y que solo ella era digna de amor. Este vínculo enfermizo con su madre, mezclado con el desprecio por el mundo exterior, creó una bomba de tiempo en la mente de Ed. En 1940, la vida de Ed dio un giro oscuro. Su padre George murió de un ataque al corazón tras años de alcoholismo, dejando así a Ed y Henry bajo el dominio absoluto de Augusta. Los hermanos comenzaron a trabajar en el pueblo como obreros, pintores e incluso niñeros. Una actividad que Ed disfrutaba de forma inquietante, quizás porque se sentía más cómodo con niños que con adultos. Pero Henry, más independiente, empezó a desafiar las creencias de Augusta, burlándose de su fanatismo y sugiriendo que Ed
debería liberarse de su control. Esta rebeldía creó una grieta entre los hermanos. En mayo de 1944, un incendio misterioso estalló en la granja. Los bomberos encontraron el cuerpo de Henry, de 43 años, boca abajo en un campo, sin quemaduras visibles. La autopsia reveló asfixia, pero la policía, en un pueblo donde los crímenes eran raros, lo atribuyó al humo del incendio. Sin embargo, las circunstancias eran por demás extrañas. Henry estaba lejos del fuego, y había marcas en su cabeza que algunos interpretaron como golpes. ¿Fue un accidente entonces o un asesinato? Muchos creen que Ed, celoso de la rebeldía de Henry o temeroso de perder el control de su madre, lo eliminó. Nunca se probó, pero la muerte de Henry dejó a Ed solo con Augusta, su obsesión absoluta. En diciembre de 1945, Augusta sufrió un derrame cerebral tras una discusión con una vecina a la que llamó pecadora. Ed, de 39 años, la cuidó hasta su muerte días después. Su mundo entonces se derrumbó. Augusta no era solo su madre, era su ancla, su Dios, su todo. Solo, en la granja, sin electricidad ni agua corriente, Ed selló la habitación de su madre como un mausoleo intocable, preservando sus muebles, su ropa, incluso el olor de su perfume. Sin Augusta, Ed se hundió en un abismo. Comenzó así a devorar libros y revistas que alimentaban su mente retorcida. Textos de anatomía humana, artículos sobre experimentos nazis, relatos de canibalismo en tribus antiguas y hasta historias de taxidermia. Sin embargo, leer no bastaba. En la oscuridad de su granja, bajo la luz de velas que proyectaban sombras grotescas, Ed empezó a soñar con traer a su madre de vuelta. No como un recuerdo, sino como algo tangible. Ese sueño lo llevó a los cementerios. En los años posteriores a la muerte de Augusta, Ed Gein cruzó la línea hacia lo inimaginable. Bajo la cubierta de la noche, visitaba cementerios locales en Plainfield y pueblos cercanos, eligiendo tumbas de mujeres mayores, de complexión robusta que le recordaban a su madre. Usando una pala y una linterna, desenterraba los cuerpos con una precisión escalofriante. No era un simple profanador, era un artesano de lo macabro. Llevaba los cadáveres a su granja, donde los desmembraba en un cobertizo iluminado por lámparas de queroseno. Con los restos, Ed creó un museo del horror. Máscaras de piel humana. Eran rostros cuidadosamente cortados, tratados con productos químicos para conservarlos, que colgaban de las paredes como trofeos. Muebles grotescos, sillas y lámparas tapizadas con piel humana, cosida con hilo grueso, utensilios macabros, cuencos hechos de cráneos pulidos, un cinturón adornado con pezones humanos y cajas llenas de partes preservadas, y su obra maestra, el traje de piel, su creación más perturbadora, un
traje completo hecho de piel de mujer, cosido para que Ed pudiera ponérselo y convertirse en una figura femenina, en su madre. Ed confesó que bailaba bajo la luna con este traje, imitando la voz de Augusta, como si pudiera resucitarla, pero su obsesión no se limitó a los muertos. En diciembre de 1954, Mary Hogan, de 54 años, una tabernera conocida por su carácter fuerte y risa estruendosa, desapareció de su bar en Plainfield. La policía encontró un charco de sangre y un cartucho de bala. También marcas de arrastre, pero el caso quedó sin resolver. Años después, en la granja de Gain, hallarían una máscara hecha con el rostro de Mary, con su cabello aún adherido, colgando de un gancho como una decoración grotesca. El 16 de noviembre de 1957, Bernice Worden, de 58 años, dueña de una ferretería local, fue vista por última vez con Ed en su tienda. Un recibo firmado por Gain levantó sospechas y la policía decidió registrar su granja. Lo que encontraron fue una pesadilla. El cuerpo de Bernice, decapitado, colgado boca abajo en un cobertizo, eviscerado como un animal de caza, con las entrañas cuidadosamente retiradas. Una cocina sucia con un corazón humano en una sartén listo para cocinar. Cabezas humanas en bolsas de arpillera, con los ojos abiertos como si observaran. Y un olor pútrido que impregnaba cada rincón, mezclado con el polvo y la podredumbre de una casa abandonada al tiempo. La granja era un laberinto de horror. Muebles cubiertos de piel, lámparas con pantallas de carne, una caja con narices humanas y un armario lleno de ropa hecha de restos humanos. Los oficiales vomitaron al entrar. Algunos nunca se recuperaron del trauma. Gain había transformado su hogar en un santuario macabro, un templo dedicado a su madre. Gain confesó los asesinatos de Mary Hogan y Bernice Worden y admitió haber profanado al menos 9 tumbas entre 1947 y 1957. Pero la policía sospechaba más víctimas. En la zona, varias mujeres habían desaparecido. Entre ellas, Evelyn Hartley, una adolescente de 15 años, desaparecida en 1953 en La Crosse, Wisconsin. Encontraron sangre y signos de lucha, pero nunca su cuerpo. Georgia Weckler, una niña de 8 años, desaparecida en 1947. Otras mujeres en pueblos cercanos, cuyos casos nunca se resolvieron. En la granja, los investigadores encontraron restos humanos que no coincidían ni con Hogan ni Worden. Esto alimentó las sospechas. Sin embargo, la falta de pruebas físicas y la confesión limitada de Gain impidieron cargos adicionales. ¿Cuántos cuerpos pasaron por su granja? ¿Cuántas víctimas nunca fueron encontradas? La verdad sigue enterrada en las sombras de Plainfield. El 16 de noviembre de 1957, Ed Gain fue arrestado. Durante los interrogatorios, hablaba con una calma perturbadora
como si describiera una manualidad en lugar de crímenes. Explicó que quería preservar a las mujeres, que las máscaras y el traje eran una forma de mantener viva a su madre. Los psiquiatras lo diagnosticaron con esquizofrenia paranoide, agravada por su aislamiento y la influencia tóxica de Augusto. Su mente, fragmentada por años de soledad y obsesión, no distinguían entre lo moral y lo monstruoso. Debido a su estado mental, fue declarado no apto para un juicio inmediato y enviado al Central State Hospital for the Criminally Insane en Waupun, Wisconsin. Allí, bajo observación, reveló detalles escalofriantes, cómo elegía tumbas leyendo obituarios, cómo perfeccionó sus técnicas de desuello y cómo se sentía liberado al usar su traje de piel. En noviembre de 1968, tras años de tratamiento, Gain fue considerado competente para un juicio. Fue acusado solo por el asesinato de Bernice Worden, ya que el caso de Mary Hogan carecía de pruebas suficientes para un juicio formal. Durante el proceso, su defensa argumentó locura, presentando testimonios de psiquiatras que describían su desconexión con la realidad. Gain relató sus crímenes con una sonrisa tímida, como si contara una anécdota trivial. El jurado lo encontró culpable, pero no culpable por razones de locura, por lo que fue enviado de vuelta al Mendota Mental Health Institute. Las sospechas sobre otros crímenes nunca se disiparon. La muerte de su hermano Henry seguía siendo un enigma. ¿Fue un accidente o fue el primer asesinato de Ed? Las desapariciones de Evelyn Hartley, Georgia Weckler y otras mujeres en la región apuntaban a Gain, pero los restos encontrados en su granja eran demasiado fragmentados para identificar víctimas adicionales. Los investigadores descubrieron herramientas quirúrgicas y frascos con fluidos de embalsamamiento, sugiriendo que Gain pudo haber experimentado con más cuerpos de lo que confesó. En el hospital psiquiátrico, Gain era un enigma, tranquilo, educado, incluso encantador. Los enfermeros lo describían como un paciente modelo que tejía o leía en silencio. Pero los rumores de su granja del horror lo convirtieron en una leyenda oscura. Murió de cáncer de pulmón el 26 de julio de 1984, a los 77 años, llevándose a la tumba los secretos de sus crímenes. Ed Gain no mató a decenas como otros asesinos en serie, pero su impacto en el terror es incalculable. Sus crímenes redefinieron lo que significa ser un monstruo, inspirando personajes que aún nos persiguen. Norman Bates, de la película Psicosis de 1960, la obsesión de Gain con su madre y su doble vida inspiraron al motelero de Alfred Hitchcock, cuya silueta con un cuchillo es un ícono del cine. Leatherface, de la película La Masacre de Texas de 1974. Las máscaras de piel y la brutalidad de Gain dieron vida a este asesino de motosierra, que convirtió el terror rural en una pesadilla. Por último, Buffalo Bill, de la película El silencio de los inocentes, del año de 1991. El traje de piel de Gain
fue la base para este villano que buscaba transformarse a través de sus víctimas. Más allá del cine, Gain inspiró libros, documentales, canciones de bandas como Slayer y Mudvayne, y hasta videojuegos como Dead by Daylight. La granja de Plainfield, que fue quemada por vándalos en 1958, se convirtió en un mito, un lugar donde los curiosos buscaban rastros de lo macabro. Su historia nos obliga a enfrentar una verdad aterradora. Los monstruos no siempre vienen de castillos góticos o bosques embrujados. A veces son el vecino que nunca sospecharías. Ed Gein, el carnicero de Plainfield, nos mostró que el horror más profundo no está en lo sobrenatural, sino en la mente humana. Su granja, un templo de muerte, sigue siendo una cicatriz en la historia. ¿Crees que Gein fue un monstruo puro o una víctima de su propia locura? Mató a más personas de las que confesó. Déjame tu teoría en los comentarios, y si esta historia te dio pesadillas, dale un like y suscríbete a Owl of the Night Tales para más terror real cada viernes. ¿Qué quieres que cuente después? Escribe vampiros, brujas, asesinos o tu propia idea en los comentarios. Nos vemos pronto. Buenas noches.